Muy buenas noches, damas y caballeros, preciosos, preciosas, harlowesas, sandungueros, sandungueras y todo esto que pertoca. Hoy tenemos un martes histórico. Hoy ha sido el tema de la ruta de la seda, que era por dónde pasaba, cómo afectaba a los sitios por donde pasaba, con qué se comerciaba. Este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Pues bueno, hay que saber el inicio de las cosas y vamos a hablar de cómo se inició esto de la ruta de la seda, qué pasó para que todo esto pasara. La ruta de la seda, aparte de pues una ruta física, fue un episodio fascinante de la historia que se desarrolló durante la dinastía Han en China, aproximadamente en el año 130 antes de la era común o antes de Cristo, como lo queráis llamar. Este periodo fue testigo de un hito crucial cuando las autoridades chinas, bajo el mando de este señor, bajo su liderazgo, era el emperador Wu Di, tomaron la histórica decisión de abrir oficialmente el comercio con Occidente. Y bueno, pues esta decisión, este acto, marcaría el comienzo de la intrincada red comercial que conocemos a día de hoy. Y bueno, pues esta red con el tiempo se extendería a lo largo de miles y miles de kilómetros, enlazando el lejano Oriente con Oriente Medio y con Europa. Y bueno, pues este señor, el emperador Wu Di, desempeñó un papel central en la creación de la ruta de la seda. En el año 138 a.C. envió a un hábil diplomático, que es este señor, bueno, esto es una figura de este señor, pero este señor se llamaba Zhang Qian y era un diplomático al que mandó en una expedición hacia los territorios de Asia Central. Y bueno, pues los informes que trajo este señor de sus viajes no solo le dieron pues al emperador información muy valiosa sobre los pueblos, la gente, las costumbres que había más allá de las fronteras de China, bueno, y de Occidente también en general, sino que sirvieron de precedente, sentaron un precedente para futuros y, por qué no decirlo, fructíferos e intensos intercambios comerciales. Bueno, aparte de lo del emperador, el inicio de la ruta de la seda, pues obviamente no fue un evento aislado, no fue de un día a otro, ¡hala, pam!, la ruta de la seda. No. Se podría decir que la ruta de la seda fue la continuación, la expansión de algo que ya existía, de interacciones comerciales que ya estaban en marcha. El camino real, luego hablaremos más de esto, establecido por Darío I en el Imperio Aqueménida, unos 300 años antes de la apertura, digamos, oficial de la ruta de la seda, también jugó un papel muy importante, muy fuerte en estos primeros encuentros comerciales que se hacían entre regiones. Y el camino real, como os he dicho, conectaba Susa, en el actual Irán, con Sardis, cerca del mar Mediterráneo, en Turquía. El camino real proporcionó una ruta terrestre que se volvió esencial y más tarde se integraría de manera orgánica en la propia red de la ruta de la seda. Y bueno, como hemos dicho antes, en la dinastía Han, esto fue todo un acontecimiento, es decir, la ruta de la seda, el recibir mercancías de otras partes del mundo, conocimientos, cultura, fue un momento en el que las civilizaciones orientales y occidentales empezaron a tratarse más los unos con los otros, de manera más profunda, más habitual. Y esto no solo implicó bienes materiales, ahora entraremos después en las mercancías que pasaban por la ruta de la seda, sino que abrió las puertas a difundir pues culturas, conocimientos, religiones, arte, tecnología, corrientes de otros sitios que no se conocían. Pues también cabe decir una cosa, y es que a pesar del término ruta de la seda, la fuerte asociación que se hace precisamente con la seda de China, pues obviamente no era lo único que pasaba por la ruta, de eso hablaremos ahora, y el término se lo debemos a una persona, porque el término no fue acuñado hasta el siglo XIX, fue en 1877 cuando el geógrafo e historiador alemán Ferdinand von Richthofen utilizó por primera vez esta expresión para describir estas rutas comerciales. No fue solo el inicio de un vastísimo sistema comercial, sino el comienzo, ojo, de una narrativa global. La gente ya sabía de la otra gente por dónde pasaba la ruta de la seda. Esto es... Vamos a hablar un poquito de las regiones que abarcaba y cómo afectaba o qué pasaba en cada una de ellas, así muy brevemente, muy de puntillas, porque son muchísimas. Y empezamos en China. La ruta de la seda comenzaba en China. Allí se producía, obviamente, el codiciado tesoro de la seda.
China no solo era la fuente de este lujoso bien, ¿no? De este valioso tejido, sino que también servía como punto de partida para una travesía que abarcaba una extensión vastísima. Las ciudades de Xi'an y Luoyang eran importantes nodos comerciales en China y era donde los mercaderes chinos preparaban sus caravanas para el larguísimo viaje hacia el oeste. De China nos vamos a Mongolia, que desempeñaba también un papel crucial como intermediario en las tierras altas de Asia Central. Los mercaderes mongoles actuaban como un enlace vital en esta cadena comercial y facilitaban el paso de bienes, como hemos dicho antes, conocimiento, cultura tal, entre China y esas regiones de Asia Central. Por así decirlo, los que adaptaban las cosas, los intermediarios. De Mongolia pasamos a Kazajistán y Kirguistán, que una confluencia guapa, ahora veréis, porque estas naciones eran puntos muy importantes, puntos también cruciales en la ruta de la seda. Y ahí, en este punto, convergían diversísimas culturas, se llevaban a cabo intercambios tanto culturales como comerciales muy tochos. Las caravanas transportaban por aquí productos pues como seda, caballos, piedras preciosas, y esto contribuía a la riqueza y sobre todo a la diversidad cultural de la región en el momento. De Kazajistán y Kirguistán nos vamos a Uzbekistán, porque en Uzbekistán está Samarcanda, que se erigía como un centro comercial emblemático en la ruta de la seda. Esta ciudad se convirtió en un núcleo brutal de intercambio cultural y comercial. También hicieron, por ejemplo, construcciones enormes que atestiguaban su riqueza en ese tiempo, la importancia que tenía esa ruta. Siguiente, Tayikistán y Turkmenistán. Algún día tenemos que hablar de Turkmenistán. Actuaban como puentes, digamos, entre, pues como en el caso de Mongolia, también actuaban un poco como puentes entre diversas culturas a lo largo de todo lo extensa que era la ruta esta. El comercio de seda, de especias, pues de otros productos que depende de en qué sitio sean, eran preciosos, la convertían en un punto también bastante destacado de esta red. Siguiente, Irán y Turquía. Esta es importante porque aquí era una pequeña encrucijada en la ruta de la seda. Aquí las caravanas comerciales se dividían, se ramificaban en diversas direcciones, llevando pues la seda, las piedras preciosas, la porcelana, el té, hacia destinos distintos en Medio Oriente y en Europa. Es decir, aquí era el punto de bifurcación, ¿no? También tenemos Siria, Palestina, Jordania y Líbano. Las he metido todas juntas porque también actuaban como puentes hacia el Mediterráneo. Conectaban la ruta de la seda con otros puertos comerciales importantes. Y aquí, pues como en los casos anteriores, pues venían los bienes como seda, como especias, piedras preciosas y demás, y se preparaban en ese punto para su viaje por mar hacia destinos principalmente europeos. Y el último punto que he documentado es Egipto, porque tenía una posición estratégica que la convertía en literalmente la puerta de entrada al Mediterráneo. Aquí, en este punto, la ruta comercial se entrelazaba con las antiguas civilizaciones del norte de África, y esto facilitaba el comercio de productos exquisitos como la omnipresente seda, especias y perfumes. Cabe decir que mucha gente no ve la importancia de esto a día de hoy, pero si estamos a día de hoy como estamos, de bien, se entiende, ¿no? De que tengamos un poco de todo fue por iniciativas como esta. Era un flujo constante de bienes, de conocimiento, de intercambio cultural. Era pues como... vamos, globalizaba esto. Y vamos a hablar de las cositas que se solían ver en la ruta de la seda. Obviamente la seda, producto emblemático de China, la joya de la corona. Este exquisito tejido producido a partir de los capullos de los gusanos de seda era tan codiciado en Occidente que se consideraba todavía más valioso que el oro. Los chinos guardaban muy celosamente el secreto de la elaboración, de la producción, mantenían un monopolio en el mercado y contribuían a la leyenda y el misterio oriental que rodeaba a la seda. Era algo exótico, caro, valioso. También tenemos especias con esos aromas fuertes, esos sabores exóticos, especias como la canela, la pimienta, el jengibre y otras que provenían de Oriente. Gustaron a los paladares europeos, pues añadían un toque exótico, un toque, digamos, de lujo a la cocina, y esto hacía que fueran muy demandadas. Porcelana, la porcelana china, conocida por su delicadeza, por su elegancia, también encontró su camino hacia Occidente a través de todas estas rutas. Platos, tazas, figuras, objetos decorativos delicadísimos se volvieron tesoros muy codiciados en las cortes europeas, que añadían un toque de refinamiento, un toque de belleza, tanto a los hogares más lujosos como a los más modestos. El té. Aquí sí que pegó el boom esto del té.
que es originario de China, y se convirtió, como ya sabemos, en una de las bebidas más populares a lo largo no solo de la ruta de la seda, sino de la propia historia. Se introdujo en Occidente a través de estas antiguas rutas comerciales y pronto se integró en las costumbres, rituales y usos de diversas culturas, convirtiéndose en una bebida muy apreciada por su sabor y por sus supuestos beneficios para la salud. Metales preciosos y piedras preciosas. Oro, plata, diamantes, esmeraldas, otras gemas viajaban en caravanas y contribuían también a la riqueza y esplendor de las sociedades por las que pasaban, obviamente, a lo largo de la ruta. Arte y objetos religiosos. Eran tesoros culturales en este caso. Las obras de arte, las esculturas, los objetos religiosos también fluían a través de estas rutas y llevaban además consigo las creencias y prácticas asociadas a ellos. Y también en la ruta de la seda, el papel y la pólvora, que fueron además dos cosas que podría atreverme prácticamente a decir que transformaron el mundo. Se inventaron en China durante la dinastía Han y se difundieron también a lo largo de la ruta de la seda. El papel, con su llegada a Samarcanda, como hemos dicho antes, alrededor del año 700 después de Cristo, pues acabó extendiendo a Europa eventualmente. Y esto transformó la forma en que se trataba, se procesaba y se compartía la información. Y bueno, la pólvora exportada a Europa, pues ya os podéis imaginar el impacto significativo que tuvo en la historia política y militar del continente. Hubo un montón de gente que se benefició de estos avances gracias a que vivía en sitios por donde pasaba todo esto. Es decir, les enriquecieron la vida to the max, vamos. Bueno, vamos a hablar del final de la ruta de la seda, aunque no es la última sección de la ruta de la seda. Hablaremos después de algunos personajes influyentes que cabe destacar. Pero como todo lo que empieza, tiene que acabar alguna vez el esplendor de la ruta de la seda, que durante siglos, como hemos dicho, fue una columna vertebral, una auténtica columna vertebral del comercio mundial hasta ese momento, y de intercambio cultural también, pues se acabó desvaneciendo en las páginas de la historia. Y este declive no fue el resultado de un único evento como su inicio, sino más bien una combinación de factores que a lo largo del tiempo pues llevaron al cierre de esta telaraña de cambio. Uno de los motivos fueron presiones políticas, conflictos, porque el cambio de dinastías en China, la aparición de nuevos poderes en Asia Central y eventos del mismo palo trajeron transformaciones, trajeron cambios en las dinámicas políticas, las dinámicas comerciales a lo largo de la ruta. Y las presiones políticas, las invasiones, los conflictos acabaron contribuyendo a debilitar las rutas y a causar a la larga el declive del comercio a lo largo de estos antiguos caminos. Otro motivo fueron los desvíos, las rutas alternativas, porque con el tiempo nuevas rutas marítimas y terrestres se volvieron más atractivas, más eficientes y desviaron el flujo comercial lejos de los caminos tradicionales de la ruta. Esta apertura de las rutas marítimas llevó a la era de los descubrimientos, que de esto tal vez pasemos de puntillas, y también contribuyó a disminuir la importancia de las antiguas rutas terrestres. El agua lo petaba, motherfucker. Otro de los motivos, el cierre otomano. Uno de los últimos clavos en el ataúd, uno de los golpes finales a la ruta de la seda, fue el cierre de las antiguas rutas por parte del Imperio Otomano en 1453. La toma de Constantinopla por los turcos otomanos no solo cortó los lazos comerciales, sino que también cerró el último capítulo de esta red de rutas que había influido tanto en la historia, en el comercio, en la cultura. Como he mencionado antes, la era de los descubrimientos, voy a hacer una pequeña mención. Con la clausura de la ruta de la seda, las potencias europeas se lanzaron a explorar allende los mares en busca de especias y de riquezas. Y este periodo, como hemos dicho, conocido como la era de los descubrimientos, fue un cambio brutal en la dinámica comercial, la geopolítica, y esto llevó a la creación de nuevas conexiones y a formar un mundo más parecido al que conocemos ahora, más interconectado, que para la época ya era. El renacimiento contemporáneo de la ruta de la seda. Hay ciertos esfuerzos por revivir la ruta de la seda. No solo es un tema histórico, ¿vale? No solo una conmemoración histórica, sino un medio para volver a fomentar la cooperación, el intercambio cultural entre naciones. Los proyectos de la ruta de la seda del siglo XXI son también conocidos como la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda. Quieren reactivar esas conexiones comerciales, culturales
pues a lo largo de los antiguos senderos que formaban la ruta. Bueno, vamos a hablar también de algunos personajes importantes en esto. El primero de ellos es, lo hemos mencionado al principio, cuando hemos hablado del emperador Wudi, y es Zhang Qian. Como hemos mencionado, los albores de la ruta de la seda durante esta dinastía Han en China, destaca la figura de este hombre enviado por el emperador en el siglo II a.C., con la misión de establecer contactos con las culturas de Asia Central. Como ya hemos mencionado también, su viaje trajo no solo la oportunidad de apertura de nuevas rutas comerciales, sino que proporcionó información sobre las tierras, los pueblos, las costumbres más allá de las fronteras de China. Nuestro segundo personaje es Marco Polo, que luego hablaremos en el Trospitop un poquito más de él. ¿A quién no conoce a Marco Polo, ¿no? Uno de los más célebres exploradores europeos. Nacido en Venecia en 1254, emprendió un viaje épico hacia el este que lo llevó a través de Asia Central y China, llegando a servir en la corte del emperador mongol Kublai Khan, donde pudo observar de primera mano las maravillas de Oriente. Su relato, Los viajes de Marco Polo, proporcionó a Europa una visión única de las rutas comerciales y las civilizaciones del lejano Oriente. Mucho de lo que se supo en la época se supo por este hombre. Y bueno, pues cabe hablar también del propio emperador. Durante la dinastía Han desempeñó un papel muy fuerte, muy crucial en el inicio de la ruta de la seda. Fue el que envió misiones diplomáticas y militares a Asia Central en el 138 antes de la era común, estableciendo relaciones comerciales, políticas, diplomáticas con las tribus nómadas. Y esta visión que tenía, esta manera de tomar decisiones, sentó las bases para la futura red comercial, que luego pues florecería durante siglos. También cabe destacar el papel de Genghis Khan y del imperio mongol, que tuvieron un gran impacto en la ruta de la seda. La unificación de vastísimas regiones permitió un comercio más fluido, más seguro y más constante a lo largo de las rutas. También los mongoles fomentaron el intercambio cultural y religioso y crearon un ambiente propicio para que circularan los bienes y los conocimientos. Mencionamos de nuevo de puntillas a Ferdinand von Richthofen, que aunque no fue un viajero de la ruta de la seda en el sentido estricto del término, acuñó el término ruta de la seda en 1877. Y este trabajo suyo contribuyó a la conceptualización de esta red de caminos como una entidad única separada de la definición de red de caminos al uso, y dándole además una importancia histórica extra. Y cabe mencionar también a los comerciantes persas y árabes que desempeñaron un papel vital como intermediarios en las rutas comerciales de la ruta de la seda. Facilitaron el intercambio de bienes, conocimientos entre Oriente y Occidente, pues como todos los eslabones de esta cadena contribuyeron al enriquecimiento y al entendimiento mutuo entre culturas a lo largo de la ruta. Hablaremos de grandes viajeros a lo largo de la historia, y de uno de ellos tenemos que hacer un histórico que me lo ha estado diciendo Miriam, y he estado mirando un poco de este hombre y me ha dejado loquísimo. Anda, que este era guapo, ¿eh? Bueno, pues este hombre, que seguro que era un crack, pero no era físicamente muy favorecido, se llamaba Xuanzang. En el año 629 después de Cristo desafió la prohibición de viajar fuera de China y con sus cojones durante la guerra con el Kaganato túrquico oriental e inició un viaje de 17 años por la ruta de la seda. 17 años. Pues este hombre viajó a través del desierto del Taklamakan y las montañas de Tia Shan, interactuando con líderes como el Gran Khan turco occidental. En el 630 d.C. llegó al norte de la India, explorando ciudades y templos budistas durante 7 años antes de llegar al monasterio de Nalanda en el 637 d.C. Después de estudiar allí durante un par de años, regresó a China en el 645 d.C. Su detallado relato de los viajes que hizo facilitó la transmisión de conocimientos entre Asia Occidental y Oriental, promoviendo además el estudio del budismo en China. Si es que no daban puntadas sin hilo esta gente. Bueno, volvemos a hablar de Marco Polo, esta vez un poquito más detalladamente. Como hemos dicho, nació en 1254 en una familia de mercaderes con sede en la parroquia de San Severo, al norte de la Basílica de San Marcos. Fue parte de una asociación comercial liderada por su padre, Nicolo, y junto a sus hermanos Marco y Mateo llevaban esta sociedad comercial. Y en la Europa de ese tiempo el comercio seguía un
un sistema triangular con productos de lujo de Oriente como seda y especias que venían a lo largo de la ruta de la seda, que estaba controlada por los sarracenos. Comerciantes italianos, principalmente eran venecianos, genoveses y pisanos, obtenían beneficios muy tochos al revender estos productos en Europa, productos que adquirían de la ruta de la seda, y esto contribuía a la importancia de puertos como Venecia. El viaje que hizo este hombre, el viaje de Marco Polo, que lo documentó en su libro, fue el primero ampliamente conocido y documentado, y en el que llegó a lugares como Japón, Indonesia e Indochina. Y aunque las afirmaciones de su libro fueron inicialmente cuestionadas, Marco Polo inspiró a exploradores como Cristóbal Colón, que tenía una copia del libro con anotaciones. El siguiente personaje importante es Zheng He. Zheng He, nacido en 1371 en la aldea Hedai del distrito de Jining, en Kunming, provincia de Yunnan, China. Coño, lo he dicho todo de carrerilla. Fue un destacado explorador marítimo chino y comandante de la armada más grande existente hasta la Primera Guerra Mundial. La de 1371 a la Primera Guerra Mundial, mira si hay años, pues el tío este comandaba la armada más grande hasta la Primera Guerra Mundial, que se dice pronto. También era conocido como Ma Sanbao y era un eunuco. Era militar, marino y explorador. Casi nada este hombre. Realizó 7 expediciones navales entre 1405 y 1433, explorando el sudeste asiático, Indonesia, Ceilán, India, el Golfo Pérsico, la península arábiga y África hasta el canal de Mozambique. Ojo, ojo el tío los pateos que se pegó. Sus viajes del tesoro, como él los llamaba, buscaban proyectar el poder y la riqueza de China, controlar las rutas comerciales y fomentar el intercambio cultural. Estos viajes obviamente enriquecieron a China y la posicionaron como una superpotencia, extendieron su cultura globalmente. Y aunque tras su muerte se impuso el aislacionismo, Zheng He dejó una influencia grande en la sociedad china y en el sureste asiático. Contrario a las exploraciones europeas, sus viajes tuvieron un enfoque de no conquista. Él buscaba la exploración, el comercio y la mera demostración del poder de China. Además, fue agente diplomático destacado del emperador. O sea, este tío era un hacha. El Zheng He este. Siguiente personaje, James Cook, nacido el 27 de octubre de 1728 en Marton, Inglaterra. James comenzó como mercante en Whitby a los 18 años y luego se unió a la Marina Real en 1755. Tras la Guerra de los 7 años, demostró buenas habilidades cartográficas y recibió el mando del HMS Grenville para cartografiar Terranova, Labrador y el Golfo de San Lorenzo. Mejoró sus conocimientos en astronomía y trigonometría, y en 1779, durante una parada en Hawái para reparar el barco, el HMS Resolution, Cook cometió un fatal error al intentar negociar postes de madera con los nativos. Este error suyo diplomático, desencadenó ciertas tensiones, y Cook, esas ideacas de bombero, secuestró al jefe Kalani Opu para recuperar un bote robado. Pero la situación fue escalando, como es obvio, y durante un enfrentamiento Cook fue asesinado. Esto pasó el 14 de febrero de 1779. Y a pesar de este trágico final, los nativos le rindieron un funeral de jefe antes de que la expedición regresara a Inglaterra. O sea, te enterramos bien, pero te matamos mal. Nuestro siguiente explorador es Ibn Battuta. No sé cómo se pronuncia, pero nació el 24 de febrero de 1304 en la dinastía Merini y fue un destacado viajero y explorador musulmán, perteneciente a la familia Banu Battuta, con base económica en las magistraturas. Inició su periplo desde Tánger el 13 de junio de 1325, con el objetivo de realizar el Hajj y visitar la tumba de Mahoma. Su viaje de 20 años abarcó más de 120.000 kilómetros, superando la extensión del de Marco Polo. Mira qué batuta lleva el tío en la mano. Da un garrotazo con eso, te deja viado. Él exploró el oeste, las costas orientales y norte de África, Europa, Oriente Medio, la India, Asia Central, el sureste asiático y parte de China. O sea, si el de antes había pegado pateos, este ya era el colmo. Aunque su relato, conocido como la Rilla, puede tener elementos ciertamente fantasiosos, es la fuente más detallada de la época. Murió en Marruecos entre 1368 y 1377, siendo redescubierto en el siglo XIX. Su mausoleo familiar en la Medina de Tánger es un lugar de oración actualmente. Este es de los míos. Bueno, pues este hombre tan sandunguero es Ryszard Kapuscinski, nacido el 4 de marzo de 1932 en Pinsk, Bielorrusia, que experimentó
experimentó una infancia difícil. Bueno, tras establecerse en Varsovia en 1945, pues de huir como refugiados durante la guerra, sus vivencias influyeron en su comprometido periodismo. A partir de 1950 trabajó para el Standard Młodzież, no sé si se pronuncia así, y se matriculó en historia. Kapuscinski arriesgó su vida en diversas situaciones, presenciando revoluciones y guerras, padeciendo malaria y tuberculosis y enfrentando condenas a muerte. Aunque su obra enfrentó críticas desde 1987, cuestionando la veracidad de sus escritos, falleció el 23 de enero de 2007. Nuestro siguiente viajero explorador es la señora Jeanne Barrett, nacida el 27 de julio de 1740, y se disfrazó de hombre para poder unirse a la expedición liderada por el naturalista Philibert Commerson y el explorador Louis Antoine de Bougainville en 1766, convirtiéndose así en la primera mujer en circunnavegar el globo. La tía espabila. Me encanta cuando la gente se las busca así. Y bueno, pues a pesar de los obvios desafíos de un viaje tan largo, y además siendo una mujer de los rumores, recordemos que la gente, el atrasito que había, ¿no? Llevar a una mujer en el barco era malfario, cosas, tonterías así. Al final acabó contribuyendo muchísimo al trabajo, sobre todo botánico, recolectando entre 3.000 y 6.000 nuevas plantas que no se conocían. La descubrieron en Tahití, descubrieron que era una mujer en Tahití, donde fue acorralada a punta de pistola, desnudada y violada, antes de ser abandonada con Commerson en la isla Mauricio. Tras la muerte de este último, en 1773, Jeanne regresó a Francia. Se casó con Jean Duvernat en 1774 y heredó una considerable fortuna de Commerson. Recibió así una pensión vitalicia del gobierno francés y falleció en Saint-Aulaye, no sé cómo se pronuncia esto, el 5 de agosto de 1807 a los 67 años. Ya era un tío que tiene un nombre que yo imagino que en su DNI tendría que ser panorámico, 169, Domingo Francisco Jorge Badía y Leblich. Pues Domingo Francisco Jorge Badía y Leblich, también conocido como Ali Bey, nació en Barcelona en 1767. Militar, espía y aventurero español, se infiltró en Marruecos bajo una identidad árabe, logrando acceder al santuario de la Meca en enero de 1807. Después de recorrer Marruecos, Trípoli, Chipre y Egipto, regresó a España en 1808, coincidiendo con la abdicación de Carlos IV. Exiliado en Francia, desempeñó roles en la administración de José Bonaparte. Publicó sus viajes en 1814, siendo el primero en detallar la Meca. En 1818 propuso una expedición transafricana al gobierno francés, pero falleció en Damasco en agosto de 1818 mientras se dirigía a la Meca. Y aunque no fue el primer europeo en visitar la Meca, Badía proporcionó la descripción de lejos más detallada del lugar. De este señor, Miriam y yo tenemos que hacer un histórico. Este señor es Sir Richard Francis Burton. Y lo que he leído de él, o sea, este tío se merece un histórico. Os cuento. Este tío nació el 19 de marzo de 1821 en Torquay. 19 de marzo fue también, como curiosidad, el día en que nació este canal, sino el día en que este canal hizo su primera emisión. Fue un 19 de marzo también. Compartimos cumpleaños. Pues bueno, él nació el 19 de marzo de 1821, fue un explorador, lingüista y escritor británico. Tras ser expulsado de Oxford en 1840, se alistó en la Compañía Británica de las Indias Orientales, sirviendo en la provincia de Sindh durante la Primera Guerra Anglo-Afgana. Burton cartografió el Mar Rojo disfrazado de nativo y posteriormente realizó una destacada peregrinación a la Meca, narrada en Mi peregrinación a la Meca y Medina, 1855. Viajó por los Estados Unidos y por Brasil, describiendo la comunidad mormona y explorando África, donde con John Hannings Peake descubrió el lago Tanganica. En 1862 inició su carrera diplomática siendo cónsul en Fernando Po, Santos, Damasco y Trieste. Burton también destacó como traductor, siendo responsable de la primera traducción completa al inglés de Las Mil y Una Noches y el Kama Sutra, así como una brillante versión de Os Lusíadas de Luis de Camões. Murió el 20 de octubre de 1890 en Trieste mientras preparaba una nueva edición de El Jardín Perfumado y la traducción sin censura del Decamerón. Pero este tío iba a tope, siempre. Nuestro último del top de hoy es Heródoto. Heródoto de Halicarnaso, reconocido como el padre
grande de la historiografía, que vivió entre el 484 a.C. y el 425 a.C. Su obra principal, Historiae, los 9 libros de historia, constituye la primera descripción del mundo antiguo, con el objetivo de preservar las acciones humanas. Y aunque fue un prolífico historiador y geógrafo, recibió críticas por incluir anécdotas y digresiones en su trabajo sobre las luchas entre los persas y los griegos. Desde el punto de vista geográfico, Heródoto abordó una ecúmene que se extendía desde Sudán hasta la Europa central y desde la India hasta Iberia. A pesar de que los cartagineses limitaron su conocimiento de las costas atlánticas, sus observaciones proporcionan valiosa información histórica y literaria. Además, destacó ejemplos tempranos de esteganografía, como el uso de tablillas y el tatuaje de mensajes en el cuero cabelludo, revelados en su obra Las Historias. Estos han sido los personajes destacados que nos ha traído Miriam hoy. Las historias tróspidas. Estas noticias que parecen del mundo today, pero no, han pasado en nuestra realidad, en nuestra dimensión, en nuestra línea temporal. La imagen de la primera noticia, mirad la imagen bien y ahora os leeré el titular. Bueno, pues esta noticia nos la trae Antena 3, es del 29 de noviembre de 2023 y el titular nos dice: intercambio de pullas entre vecinos por el sexo de una pareja. Ruego a la comunidad que me facilite los horarios para poder echar un polvo. El resumen de la noticia nos dice: en una comunidad de vecinos, los vecinos han solicitado a una pareja que mantenga sus relaciones sexuales en silencio y en horarios considerados normales para preservar el descanso de los demás habitantes del inmueble. El reclamo se hizo mediante una nota en la que se informó a la comunidad. En respuesta, la pareja afectada ha pedido conocer los horarios apropiados para intimar y propone abordar el tema en la próxima reunión comunitaria, destacando una peculiar referencia a la frase de Ayuso: me gusta la fruta, que me permito decir que es la tontería más gorda a nivel de preescolar que he escuchado en muchos años. Siguiente noticia, nos la trae intripper.com, que es de enero de 2024, viene fresquita. Pasajero descontento obliga a un vuelo a regresar por flatulencias y comentarios desagradables. Yo no sé lo que pasó en ese avión, pero la cosa ahí parece movidita, ¿eh? O sea, yo no sé qué clase de podredumbre interna tiene que tener ese señor para que un vuelo tenga que dar la vuelta. Pero vamos a verlo. Un vuelo de American Airlines de Phoenix a Austin se vio afectado por un incidente inusual, cuando un pasajero descontento fue expulsado por lanzar comentarios desagradables y tirarse un pedo frente a los demás pasajeros. Bueno, hasta ahí bien, ¿no? El vuelo, que partió del aeropuerto internacional de Phoenix Sky Harbor en Arizona con destino al aeropuerto internacional de Austin-Bergstrom en Texas, experimentó un retraso de entre 15 y 30 minutos. Pues un testigo residente en Texas compartió la historia en Reddit, volviéndose viral. Y tras quejas y gruñidos, la tripulación decidió regresar a la puerta de embarque y expulsar al pasajero indisciplinado. A pesar del retraso del pasajero, imagino, la mayoría de los pasajeros expresaron alivio por la eficiente gestión de la situación por parte de la aerolínea y hasta el momento no se han emitido comentarios al respecto desde la compañía. Mira si tienes que estar podrido por dentro, ¿eh? Siguiente y última noticia es del 6 de enero de 2024, Día de Reyes, nos la trae CNN en español y el titular nos dice: se busca un rey mono. Los beneficios incluyen una cueva con calefacción y muchos plátanos. La zona escénica de Wuzhishan en la provincia de Hebei, en China, busca contratar a alguien para interpretar al rey mono de la leyenda china, ofreciendo un salario de $842 estadounidenses al mes. El candidato seleccionado deberá disfrazarse y permanecer en una cueva, siendo alimentado por los turistas. La leyenda sigue a Sun Wukong, un mono con poderes sobrenaturales, y es tan popular en India como los cuentos de los hermanos Grimm en Occidente. Y aunque el trabajo implica aceptar tentempiés de los visitantes, no se requiere ninguna experiencia, solo pasión por el personaje y ciertas habilidades de interpretación. La empresa ya ha contratado a 2 intérpretes y busca un tercero, ofreciendo comida ilimitada y un sueldo. El actor también puede compartir los plátanos con sus colegas y la empresa ha instalado un calefactor en la cueva. Bueno, qué maravilla, ¿no? Qué bien se tiene que estar ahí. Y nos queda una sección. Sabéis que tenemos una nueva sección fija para el final del stream, para despejar un poquito del mismo tema durante todo el stream. Esta sección no está relacionada con el resto y la lleva Max. Y es la sección Cosas que no sabías, donde cada semana Max nos trae una curiosidad. La curiosidad de Max tiene que ver con la tabla periódica. Y es que a primera vista, la tabla periódica tiene todas las letras del alfabeto, ¿no?
Pues mira, no, hay algo de lo que mucha gente no se ha percatado y que sin embargo es así, y hay una gran ausente, la letra J. Entre los 118 elementos químicos que actualmente la componen, ninguno, ni en su símbolo ni en su nombre, incluye la letra J. ¿Pero por qué no aparece? Es el kit de la cuestión. Pues no aparece porque las denominaciones de los elementos provienen de nombres en griego, en latín, en inglés, en alemán, etcétera, lenguas en las cuales la J o no se usa o es una de las que se emplea con menor asiduidad. Podríamos compararla con la ñ. Originalmente, en el alfabeto latino, la J era una variante caligráfica de la I, es decir, una I un poquito así alargada, y esta se usaba en la numeración romana al final de un número, cuando este terminaba con más de una I. Por ejemplo, 23 en numeración romana se hubiera parecido más visualmente a XXIIJ que al XX3is. La J, también siendo la última letra que se incorporó al alfabeto latino moderno, pues no está representada en la tabla. Se incorporó, por cierto, por parte de Pierre de la Ramée, 1515-1572, para distinguirla del valor fonético que había desarrollado la I en las lenguas romances. El nombre J proviene del latín iota, que es el nombre de la letra griega de la que procede, que tenía un sonido como de I larga, diferente a Y, que tenía el sonido de la I breve, o la famosa Y también. Que se os quiere, que mañana más y mejor. Chaito, chaito.